Muy buenos días a la comunidad de E-Magister. Les habla el ingeniero Lorenzo Marcillo, docente de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, en el Ecuador. Quiero contribuir en esta oportunidad con un virtual que lo denomino antecedente y ejemplo de cálculo explicativo sobre peligrosidad sísmica. En esta primera diapositiva la denomino una contribución de referentes de universidades importantes del Ecuador, como es la Escuela Politécnica del Ejército, artículos, seminarios y conferencias de tipo internacional y de trabajos de investigación que se llevan en Bahía. Como se puede ver, nosotros somos parte de la América del Sur. Se tiene fundamentalmente un problema del enfrentamiento de la placa de Nazca o placa interoceánica, o la placa de Sudamérica o placa continental. Este enfrentamiento produce el fenómeno de subducción, por el cual la placa de Nazca, por ser más rígida y fuerte, se introduce por debajo de la placa sudamericana y continúa moviéndose hacia el manto. Nuestro país, el Ecuador, que se haya ubicado por ese hecho en una de las zonas de mayor peligrosidad sísmica del mundo, de tal manera que las recomendaciones que nos establecen es que los proyectistas estructurales tienen que diseñar sus edificios considerando que lo más importante es la acción sísmica. Como podemos ver en este mapa, nuestro país ha sido debidamente establecido según sus riesgos en 6 sectores de zonificación, y que lo establece la norma ecuatoriana de la construcción 2011. La peligrosidad sísmica se lo define como la probabilidad de ocurrencia dentro de un periodo específico de tiempo y dentro de una región determinada, movimientos de suelo cuyo parámetro, aceleración, velocidad, desplazamiento, magnitud o intensidad son cuantificados. Para el diseño sismo de estructura, fundamentalmente se necesita conocer cuál es la aceleración máxima del suelo que se espera en la zona que se va a implantar el proyecto durante la vida útil de la estructura. Y todo esto se resume en una serie de parámetros que han sido debidamente analizados, que se fundamentan en un registro históricos como el catálogo sísmico histórico, catálogo sísmico instrumental, información geológica y tectónica, información geofísica y geotécnica, que van derivando relaciones de atenuación, parámetros, mapas sismotectónicos, definición de zona, para llegar a consolidar la evaluación de una amenaza y posteriormente traducido, como vimos en la parte inicial, en un mapa de zonificación de parámetros de diseños, y consecuentemente se conlleva a los parámetros en sí según cada país, ciudad o región. Aquí vemos al Ecuador claramente cómo se ha venido suscitando históricamente movimientos y registros que debidamente ya han sido identificados a partir de los principales terremotos que se dieron entre 1540 y 2006, con magnitudes incluso mayores a 6. Esas son una de las circunstancias de que tenemos que tener en claro para el estudio de la peligrosidad sísmica a través de la relación de recurrencia. Para la evaluación en cada una de las áreas fluentes es necesario calcularla de la actividad sísmica, y que vamos a llevarlo como guía la propuesta independientemente por Ishimoto Ida, que la establece a partir de 1939, y Ritter Gutenberg en 1944, la misma que tiene la siguiente forma: logaritmo de n a la m, que es igual a a menos b a la m, siendo n a la m el número de sismos anuales de magnitud mayor o igual que m. La constante a y b las define la sismicidad del área. Este tipo de registros, como dice aquí a la derecha, son correspondientes a los que se dieron en el Ecuador a partir de 1990 y el 2004, y lo tenemos establecido a través de 9 tipos de registros, iniciados desde 4.0 hasta 4.5,
que se dieron aproximadamente 3.566, entre 4.5 y 5, 1.317, etc. Tenemos uno de mayor relevancia entre 8.0 y 8.5, registrado 1. El procedimiento de cálculo y con la formulación anterior presentada se la conoce como valores de cálculo de la recta de mínimos cuadrados. Aquí tenemos una pequeña tabla donde dice n, estamos poniendo la primera información establecido como de magnitud 4.0 y 4.5, número de sismos 3.566, y le calculamos con una formulación sencilla a través de una computadora o alguna calculadora el logaritmo de este valor, que es 3.5522. El valor de x 4.25, que es la media entre 4.0 y 4.5. Realizamos la operación de la multiplicación de x por logaritmo de y, y finalmente el valor de x elevado al cuadrado. Aquí hacia abajo tenemos en la calculadora el valor ya tabulado, y tenemos aquí señalado también el valor 3.566. Tenemos que hacer el cálculo de cada uno de los valores, y así en ese mismo orden analizamos el segundo caso, la magnitud de 4.5 y 5, el número de sismos 1317, el logaritmo de y de este valor de 1317 es 3.1296. Realizamos la media entre 4.5 y 5.0, que es 4.75, o nuevamente operamos la multiplicación de x por logaritmo de y, que es 14.81, y elevamos al cuadrado el valor de x, que es de 4.75, que resulta 22.56. En ese orden, finalmente, realizamos una sumatoria según el casillero. Reiteramos, estamos haciendo un cálculo de la recta de mínimos cuadrados. Podemos ver, a manera de resumen, que tenemos el último valor en este casillero, que es el último que se dio entre 8.0 y 8.5, el terremoto de máxima magnitud, que solamente es 1, tenemos un logaritmo de y, x multiplicado por el logaritmo de y de valores de x al cuadrado, y que nos resultan en el total de los totales que el número de sismos se dieron a partir de los años que se establecieron 5.109, el logaritmo de y en la sumatoria de 13.08, el valor de x en la sumatoria 56.25 y x por logaritmo de y 68.1494, x al cuadrado la sumatoria 366.56. ¿Por qué estamos analizando esta sumatoria? Porque vamos a utilizar un sistema de ecuaciones que se los establece de la siguiente manera: que la sumatoria del logaritmo de y es igual a n por a más b por la sumatoria de x, y la sumatoria de x por logaritmo de y es igual a a por la sumatoria de x más b por la sumatoria de x al cuadrado, sabiendo que la sumatoria del logaritmo de y lo tenemos establecido como 13.08 y que a continuación solamente lo que tenemos que hacer es reemplazar los valores. Esto es igual a 9, que son el número de registros, por a, que viene a ser la constante, más 56.25, que se refiere a la sumatoria de x por b. Y así en ese orden estamos viendo la siguiente ecuación, del que nosotros simplemente hacemos una aplicación matemática y encontramos los valores de a y b. Nótese que en el primer caso hemos reemplazado el valor de x, que significa el valor de a, y y, que es el valor de b. Consecuentemente hemos obtenido el valor para x o el valor para a de 7.1235 y el valor de y de menos 0.90. En la parte de abajo lo que estamos viendo es que es parte de la solución que se encuentra en la información del doctor Roberto Aguiar, investigador de la Escuela Politécnica del Ejército, en ciertas ediciones que se los denomina análisis dinámico. La solución del sistema de ecuaciones reporta que A es igual a 7.12341 y B es igual a menos 0.9719. Consecuentemente, la ecuación queda formulada como logaritmo n es igual a 7.12341 menos 0.9719 mb.
En conclusión, lo que estamos haciéndole en el seguimiento, tenemos los valores establecidos de acuerdo a la información bibliográfica. Vamos a presentar en este ejemplo 2 una secuencia de cálculo que se lo establece de la siguiente manera. En base a la ecuación de recurrencia encontrada en el ejemplo anterior, hallar cuántos sismos de magnitud 8 se registrarán en el Ecuador en los próximos 16, 25 y 50 años, con una solución que lo establecen de esta manera, presentado en un cuadro donde se escribe la ecuación y finalmente se reemplaza el valor de 8 en MB, es decir, la magnitud para este caso a calcular es el valor de 8, se calcula el logaritmo de n del valor resultante y este valor, que en este caso es 0.7342, se le hace una regla de 3 para los 16, sabiendo que este de aquí es el valor para 16 años, y ahora lo proyectamos para 25 y posteriormente para 50. El resultado de este problema dice que en los próximos 16 y 25 años se espera un sismo de magnitud 8 y en los próximos 50 años se esperan 2 sismos de magnitud 8. Nuevamente hacemos la presentación a mayor escala de la misma información. Estamos viéndolo, el mismo cuadro, la interpretación de su desarrollo analítico. Aquí tenemos la ecuación y podríamos decir de que este valor, si lo queremos también calcular a través de una calculadora sencilla, tenemos que aplicar que menos 0.122 inverso de 10 a un exponente x. Aquí estamos viendo ese valor calculado, inverso de 10 a la x del valor. O también lo podríamos hacer a través de un cálculo sencillo, a través de uno de los problemas utilitarios, como en este caso es el Excel, potencia entre paréntesis de base 10, punto y coma, menos el valor a calcular. Finalmente, reiteramos en la presentación del cálculo, hacemos un proceso de inversa para ver que efectivamente fue el valor que teníamos en principio, y concluimos para solamente presentación que son los valores estimados. Realmente este tema es tan interesante y para nosotros en nuestro país, porque debemos tener en cuenta los hechos de la resistencia, sismología, que son impredecibles. Lo último que tenemos que traer a la memoria, las lecciones del sismo de Bahía que se dio, donde si se nos recuerda los hechos históricos, los que tuvieron mayores daños fueron justamente los edificios modernos, y se dice que fueron diseñados, construidos por respetables profesionales de nuestro medio. Aquí hay una situación muy en particular que también para quienes vivimos en la costa, en el sector sur de Manabí, se lo establece como parte de la información que existe en la zona de Puerto López un enjambre sísmico, el mismo que el enjambre se activó 3 meses antes y se mantuvo 2 semanas antes del terremoto de forma activa. Vemos aquí a la derecha donde tenemos la misma zona de falla en la parte que atraviesa nuestro país, donde se habla de que existe una fosa común que permanentemente se viene separando. Podemos establecer la importancia que reviste el análisis y el estudio de lo que estaría ubicado en Puerto López, dado que la liberación de la energía que se produce en este sector está muy cerca de lo que se dio o antecedió al terremoto de Bahía. Señores de la costa de Manabí, no hay que pasar desapercibido la falla de Jama Quinindé, la falla Puerto Viejo Bahía, la falla Guayaquil Babahoyo, Santo Domingo. Consecuentemente, como dijimos en principio, esto de aquí es parte de un antecedente, ejemplo de cálculo que no lo podemos dejar desapercibido. Con ustedes se despide el ingeniero Lorenzo Marcillo. Agradezco la deferencia de esta pequeña parte y todo lo que tengamos que hacer, aprender, y las recomendaciones serán bien recibidas. Muchas gracias.